Buenas noches, amada Iglesia. Nuevamente estamos reunidos hoy, miércoles 13 de julio. Es grato para nosotros compartir la palabra de Dios y sobre todo con ustedes que todos los miércoles se conectan con nosotros. Ah, pues siguiendo lo que dicen las Escrituras, ¿no? Nuestro deseo de conocerlo al Señor. ¿Cómo lo conocemos? Pues a través de su palabra. Damos gracias al Espíritu Santo porque siempre nos guía pues a la oración y a la palabra de Dios. Vamos a seguir en esta noche pues con estas enseñanzas de la segunda epístola del apóstol Pedro, que viene tratando pues con los falsos maestros. Vamos a continuar con ello, pero vamos a empezar siempre orando y pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día maravilloso. Señor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque pones en nosotros ese corazón, ese deseo de conocerte más, de aprender de tu palabra, Señor. Señor, tu palabra va a ser expuesta, pues habla lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y al mismo tiempo, pues, que nos invite a una reflexión, a tomar en cuenta siempre tu palabra, que esa palabra quede anidada, pues, en nuestros corazones, que eche raíces en nuestros corazones y que dé fruto de arrepentimiento para gloria tuya, Señor. Te alabamos, te exaltamos, poderoso Dios. Condúcenos en esta mañana, en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como dijimos, vamos a continuar con las enseñanzas que el apóstol Pedro nos hace en su segunda epístola. Hoy vamos a tratar desde los versículos del capítulo 2 de segunda de Pedro, el capítulo 2, los versos del 10 al 22. Vamos a continuar entonces con estas enseñanzas eh, de la semana pasada. Pues bien, las escrituras nos dicen, segunda de Pedro 10 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 10 al 22. Y dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues mula, una, una bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones de los que verdaderamente han huido
de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada ha de volcarse en el cieno. Amén. Tremenda palabra del apóstol Pedro, lo que debemos tomar muy en cuenta, refiriéndose a los falsos maestros. En las enseñanzas de hoy, después de que el apóstol Pedro describió el carácter de los falsos maestros, ahora procede pues a elaborar el peligro realmente que constituyen estos falsos maestros, detallando pues cuidadosamente la verdadera naturaleza del falso maestro. Y lo vamos a comentar en esta noche. El verso 10 es bastante interesante, puesto que nos dice o nos da muchas advertencias al respecto. Por ejemplo, lo primero que nos dice en el verso 10 es que los falsos maestros o el falso maestro es una persona dominada por el deseo. Su vida está en control de los deseos de la carne, en vez de evitar la contaminación, encuentran más bien gran placer en la impureza moral. Siguen, pues, los deseos de la carne y no al espíritu. El falso maestro es una persona osada que se complace en levantarse a hacer cosas que ofenden, pues, la decencia y el derecho. Enseñan para que nuestro corazón se incline, pues, a satisfacer la carne, para agradar a la gente, para ganar reconocimiento, otra vez para ganar seguridad. Enseñan una falsa doctrina para expulsar el señorío de Cristo, ya que el señorío de Cristo pues demanda, como todos sabemos, sacrificio. Ese sacrificio incluso de lo que uno es y lo que uno tiene, ¿verdad? Estos falsos maestros desean vivir como quieren, hacer sus propias cosas a su manera y por tanto pues ellos tratan de deshacerse de las demandas de Dios lo más posible. Este versículo 10 nos sigue describiendo pues lo que hacen estos falsos maestros. Y lo segundo que hacen, dice el apóstol Pedro, es que desprecian la autoridad. Quiere decir pues que estos acentúan los derechos, la libertad y el ser libres. Acentúan el derecho a vivir como desean y a hacer sus propias cosas. Tienen la osadía de desafiar a lo que se sabe que es la voluntad de Dios. Ellos desprecian la ley de Dios. No se dan cuenta, mis queridos hermanos, que la ley humana no es suficiente para el hombre, ya que el hombre pues puede originar
una ley, ya que el hombre no puede originar más bien una ley superior al hombre, ¿no? O una ley más elevada que el hombre mismo. Y el hombre debe respetar una ley que esté por encima y más allá del hombre. El hombre debe tener una ley que controle y gobierne a todos los hombres. Y eso lo desprecian los falsos maestros. Pedro también nos dice que el falso maestro es presuntuoso y arrogante. Son atrevidos en el sentido que son tremendamente, pues, insolentes. Son osados y presuntuosos porque se aventuran en la teoría de alguna enseñanza falsa, sintiéndose valientes porque tienen el coraje de cuestionar la palabra de Dios. Se sienten valientes porque cuestionan también el señorío de Cristo. Esta osadía es equivocada y presuntuosa. Es arrogancia contra la verdad y contra Dios. El verso 10 sigue detallando, pues, cómo es ese falso maestro. Dice que son atrevidos y contumaces. O sea, se encaprichan en hacer lo que deseen y nada puede detenerlos. Reclaman sus derechos de libertad, ese derecho de libertad de pensamiento, ese derecho de libertad de palabra, el derecho de enseñar lo que ellos quieren. Ahora, de los versos del 10 al 12, pues nos describe que estos falsos maestros hablan también mal de las potestades superiores. Los falsos maestros o el falso maestro habla en contra, pues dudan y cuestionan a los seres espirituales, tales como los ángeles, los querubines, los serafines. Ridiculizan las ideas de Cristo y del mundo. Seres que viven e indican que funcionan de la misma manera que nosotros en este mundo. Una distorsión total de sus enseñanzas. También el apóstol Pedro, en el verso 13, indican que estos falsos maestros andan en busca de placeres y lo hacen abiertamente. Buscan placeres con los incrédulos del mundo. ¿Por qué? Porque al rechazar el señorío de Jesucristo y de las demandas de la palabra de Dios, entonces la demanda de evitar la influencia del mundo, sus placeres y sus posiciones es rechazada. Participan pues del mundo, participan de todas las actividades que el mundo ofrece, participan de todos sus asuntos sociales, participan de la comida, de la bebida, del fumar, de los deleites de la vida. Se unen pues a lo mundano y obviamente con indulgencia de la carne. Ellos rechazan la idea de la santificación. Ahora, con lo que he expresado, no estoy tratando de decir que hay que expresar la comida y la vida, todo en exceso, ¿no? En exceso, porque el participar
en algunos eventos, pues lejos de llevarnos de repente a una comunión con el Señor, pues más bien entorpece. El asunto más o menos funciona así, ¿no? Si ustedes piensan o piensen en este momento de repente en un taller de mecánica, ¿no es cierto? En ese vemos de que el común denominador en un taller de mecánica es pues la grasa, en todo momento pues estamos propensos a hacer este o a mancharnos o ensuciarnos continuamente. Y ahora yo quiero que tú pienses de que te vayas de vestido de una ropa uh, blanca o de color claro y entres ahí. ¿Tú crees que no te vas a manchar? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Exacto. Esto es lo que, por eso es que debemos pues, ser muy cuidadosos también a dónde vamos y que, cómo debe ser nuestro actuar. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro, ¿no? En cambio, falso maestro dice, no hay un problema, disfruta de los deleites de la vida. Ah, sigue el apóstol Pedro indicándonos también algunas de las características pues, de estos falsos maestros o qué es lo que hacen estos falsos maestros. Y pues en el verso 14 dice que tienen ojos de adulterio, o sea, ojos que no pueden dejar de pecar, porque si están ellos andando en las perversiones del mundo, entonces son atraídos a mirar y a pensar en el sexo opuesto. A partir de allí, pues son muy fácilmente llevados y dirigidos pues al deseo. Y el resultado es simplemente catastrófico. ¿Por qué? Porque cae en inmoralidad, en el deseo, en la lujuria o de repente el mirar material pornográfico, mirar cuerpos atractivos, hacer observaciones sugestivas, cometer adulterio, etcétera, etcétera. Nuestro comportamiento, mi querido hermano, siempre está basado en lo que nosotros aceptamos en nuestra mente. La escritura dice, tal es el hombre, tal cual es su pensamiento, eso es. Otra cosa que tiene que tomar en cuenta nosotros en cuanto a los falsos maestros es que los falsos maestros seducen a las almas inconstantes, o sea, atrapan a la gente de sus falsas enseñanzas, toman a la gente que no está muy convencida aún de su fe y la llevan a opinar como ellos lo hacen, los conducen, ¿no? Los conducen a pensar como ellos. Son codiciosos también, dice el apóstol Pedro en el verso 14. Es que un corazón habituado a la codicia es su común denominador. Tienen mentes mundanas que desean los placeres, que desean las posiciones del mundo, desean popularidad, desean liderazgo, desean dinero, de repente desean grandes iglesias, desean fama, seguridad, reconocimiento, posiciones, y podríamos seguir mencionando más. Falso maestro ha codiciado y codiciado que sus corazones pues se llenaron de ambiciones mundanas. Nada para que puedan buscar el crecer espiritualmente.
han luchado y luchado contra Dios, contra su conciencia, contra las Escrituras y luchan continuamente con lo que saben que es correcto. Han cerrado tanto su atención en sus ambiciones que sus corazones ahora están sumamente entrenados, pues, para centrar su atención solamente en la ambición, en lo que ellos desean alcanzar. La verdad de Cristo y su palabra verdaderamente ya no importan. Pedro también nos indica que estos falsos maestros han dejado el camino correcto y se han extraviado. Eso lo dice en los versos 15 y 16. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 lo dice. Entonces, si una persona niega el señorío de Cristo, y por si acaso hay muchas formas de hacerlo, pues una forma sutil, de una forma que como que aparenta no hacerlo, ¿no? Y otra en forma directa. Cuando uno niega el señorío de Cristo, entonces ha dejado el camino de Dios, ha dejado la verdad y la vida de Dios. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces el falso maestro ha dejado el camino recto y se ha extraviado. Ha cambiado la verdad por la mentira. Ha dejado el camino que conduce a la vida y se ha extraviado, siguiendo el camino que definitivamente lo llevará a la muerte. En el verso 17, Pedro sigue enseñándonos sobre las instrucciones o lo que hacen estos falsos maestros y nos dice que son vacíos e inestables. Un falso maestro ofrece pues esperanza a las personas, pero esta esperanza es vacía, esta esperanza es inestable, tan vacía y tan inestable como el desierto del mundo. El falso maestro no puede calmar la sed de la gente ni regar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de los hombres, implantada en el corazón de los hombres. Su falsa enseñanza no es más que una idea de hombre. Por tanto, termina donde todas las ideas de los hombres terminan, en la tumba. En el verso 18 nos dice que el falso maestro también, o los falsos maestros, hablan palabras infladas y vanas. O sea, utilizan palabras elevadas y excelencia, tal vez, en su discurso. Utilizan un lenguaje florido, frases descriptivas, pero lo dicen de una manera que cuando uno lo escucha carece de sentido. No hablan la verdad, solamente expresan sus ideas y sus opiniones. Lo que ellos piensan, cómo o lo que dicen las escrituras según sus pensamientos, porque no han hecho, no han realizado pues un estudio minucioso, y muy por el contrario, pues al ver las exigencias tratan de
minimizarlas o no considerarlas cuando pues sabe que no va a tener aceptación hacia los demás. También el apóstol Pedro nos dice que los falsos maestros seducen pues con concupiscencias de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Y es que el falso maestro estimula a la gente a vivir vidas inmorales y licenciosas. Y esto pues lo hacen dirigido principalmente al creyente inmaduro o aquel que recién se ha convertido. Aquellos que pues se han dado cuenta que estaban viviendo unas vidas equivocadas y quieren apartarse del mundo. Justamente a ellos estimulan sus enseñanzas, ¿no? Ah, y los inducen a vivir vidas inmorales y licenciosas. Entonces, esto también nos advierte que nuestra defensa para estos ataques, pues, están en que debemos, pues, tener nuestras raíces en la palabra de Dios, en Jesucristo. Debemos preocuparnos en tener sólidos conocimientos de la palabra de Dios, de Jesucristo, pues que ese sólido conocimiento que tengamos, pues solamente se puede hacer a través de un estudio constante de la palabra de Dios. Si nosotros estamos arraigados firmemente en la palabra de Dios, pues cualquier tipo de enseñanza, el Espíritu Santo, pues simplemente nos va a redarguir. Cuando uno lee las Escrituras, cuando uno está en oración, pues el Espíritu Santo siempre acudirá en defensa nuestra. Inmediatamente nos llevará a la reflexión sobre cualquier enseñanza que no esté de acuerdo a las Escrituras. El falso maestro también dice el apóstol Pedro que esclaviza a la gente. No importa cuál sea la enseñanza falsa, siempre estará esclavizado o siempre esclavizará la enseñanza. El falso maestro que niega a Cristo, que niega la palabra de Dios, quita pues la autoridad suprema sobre la vida del hombre. Por tanto, el hombre es mucho más libre para vivir en egoísmo y la soberbia, la lujuria y el deseo carnal. Y obviamente eso lo llevará a la esclavitud. ¿Y por qué lo va a llevar a la esclavitud? Porque simplemente la naturaleza del hombre nunca se sacia, nunca se sacia de su comodidad, quiere vivir cada día más cómodo. El hombre nunca se sacia de dinero, quiere tener más y más. El hombre nunca se sacia de sexo, quiere más y más. No se sacia de una posición, quiere seguir escalando, no se sacia de autoridad, etcétera, etcétera. Pues si tú recibes una falsa enseñanza, pues te va a esclavizar, te va a llevar pues a la codicia, al deseo. Lo importante es conocer las Escrituras y realmente anhelar que las instrucciones de Dios la podamos vivir. La vida cristiana, mi querido hermano, es una vida centrada. Con eso
con lo que te estoy indicando, no te estoy diciendo de que no hay que esforzarse por conseguir, no, sí, pero en la vida del cristiano es centrada. Dios siempre tiene que ser lo primero, sino que cuando uno distorsiona la verdad y, por ejemplo, nos meten en la idea que Dios siempre tiene que bendecirte, que Dios siempre quiere que sigas, pues dando. Entonces, ese deseo te va a llevar a sacar a Dios del primer lugar en tu corazón. Pedro termina, pues, sus advertencias o termina todas las características o lo que los falsos maestros hacen con una advertencia para ellos. Y prácticamente lo podríamos resumir de esta manera. Si un falso maestro alguna vez conoció a Cristo y se ha vuelto al mundo, pues su destino será peor, como si nunca hubiera conocido a Dios. Tremendo. Por eso es importante que los que enseñan las Escrituras, aquellos que Dios pues nos ha permitido que podamos estudiar, tengamos cuidado y que siempre actuemos en temor y en reverencia. Todo lo que hemos visto en esta noche pues nos lleva a una advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia? Cuidado, cuidado con los falsos maestros. Un falso maestro puede tener todas las cualidades que hemos nombrado o unas cuantas de ellas. Siempre estemos observando y estar atentos a lo que el Espíritu Santo puede estar hablando a nuestros corazones referente a las enseñanzas recibidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué importante es reflexionar sobre tu palabra. Muchas enseñanzas hoy recibimos, Señor, y hay de todo calibre. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra también, pues, nos advertiste de esto. Pedro, a través de esta epístola, nos describe el carácter y la conducta de los falsos maestros. Y te damos gracias, porque a través de ella, Señor, nos advierte que estos falsos maestros van en pos de la carne, desprecian la autoridad, son presuntuosos, son arrogantes, son atrevidos, son contumaces, hablan mal de las potestades superiores, andan abiertamente en sus placeres, aunándose a los incrédulos de este mundo. El falso maestro tiene sus ojos llenos de adulterio. Seducen a las almas inestables. Son codiciosos. Han dejado el camino recto y se han extraviado en pos del camino de la verdad. Son completamente inestables. Hablan palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencia de la carne. Prometen libertad, pero solo esclavizan a la gente. Mi Dios, te damos gracias porque nos pones en advertencia. Gracias, Señor, porque siempre todo
todo lo que nosotros debemos saber. Todas tus instrucciones, tus advertencias están en tu palabra. Inclina siempre, Señor, nuestro corazón a indagar, a meditar, porque a través de ella y poniendo pues por obra esa palabra, Señor, pues simplemente podemos caminar con una vida de rectitud en este mundo. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos, poderoso Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Querido hermano, te invito el próximo miércoles a seguir pues comentando sobre esta segunda epístola del apóstol Pedro. Dios te bendiga.